Buenas tardes. Importante pedir disculpas por este retraso que se pueden imaginar responde a la necesidad sin ningún tipo de corsés para que se produzca en buenas condiciones una reunión de esta naturaleza. En segundo lugar, quiero decir que soy una entre muchos y muchas que nos sentimos en este momento horrorizados por 4 asesinatos en muy pocos días, en horas prácticamente. Esto nos obliga a todos mucho, al Gobierno más, pero significa que tenemos un gravísimo problema como sociedad, como Estado, en las instituciones y en el conjunto de las responsabilidades, porque es un horror que no cesa y un horror que tiene que cesar, porque hay que garantizar la seguridad de las mujeres y porque esto es insoportable para la sociedad, para la democracia y, naturalmente, para las responsabilidades del Gobierno y para las mías. Dicho esto, voy a dar cuenta del contenido de la reunión que se acaba de terminar hace muy pocos minutos, de la visita del presidente de la Generalitat de Cataluña a Moncloa, a la sede del Gobierno de España, con el presidente Sánchez. Ha sido una reunión larga en el tiempo, como han podido deducir ustedes ya, y ha sido una reunión institucional, pero también llena de cortesía y de fluidez. Una reunión que se corresponde con las visitas que el presidente está teniendo de otros presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, pero no cabe duda que esta reviste una particular importancia. Venimos durante mucho tiempo atravesando una crisis política a la que este Gobierno quiere darle respuesta política. La primera y más importante es la normalización de las relaciones del Gobierno de España con el Gobierno legal y legítimo de Cataluña, con el presidente Torra en este caso. La situación que queremos cotidiana de trabajo y de detenimiento, el marco constitucional y respetando el estatuto de la norma de todos los catalanes. En ese sentido, queremos relacionarnos con la que corresponde a los gobiernos. El presidente del Gobierno y el presidente Torra han acordado poner nuevamente en funcionamiento la comisión bilateral prevista en el Estatuto de Cataluña y las comisiones de trabajo que quedan también establecidas en la propia normativa autonómica catalana. Esto significa que nos encontramos en el terreno donde hablamos de estructuras, de transferencias, de presupuestos, de problemas, de derechos, de expectativas, de situaciones donde va el día a día de la sociedad catalana. Nosotros somos el Gobierno que se preocupa por todos y todas los catalanes aquí en el mundo. Son nuestra responsabilidad. Y por esta razón, no solo no la eludimos, sino que damos respuesta democrática y política para poder solventar muchas cosas que están pendientes. Estamos hablando de una comisión bilateral que desde el 2011 tienen que terminar, particularmente todos aquellos planos donde hemos de encontrar, porque son las soluciones, repito, de los derechos y de las expectativas de una sociedad democrática, no solamente en Cataluña, sino también en el resto de España, por lo que esto afecta evidentemente al clima general de la vida y de la política de nuestro país. Por nuestra parte, por la parte correspondiente al Gobierno de todos los españoles, será la ministra de Política Territorial y Función Pública, la ministra Batet, quien estará presidiendo esa comisión bilateral estatutaria en la que podamos recuperar derechos recortados y limitados por el paso de la derecha en el Gobierno de España y podamos hablar de algunas cuestiones que la política catalana tiene también pendientes en relación a la coordinación y a los acuerdos con el Gobierno de todos los españoles. Esas
comisiones de trabajo empezarán pronto y los presidentes también han acordado tener una comunicación fluida entre ellos, de manera también normalizada, y que no se produzca nunca un cortocircuito de la comunicación que no conviene a nadie y que nosotros pensamos que no es propio de una democracia y de una estructura territorial como la que tiene España en su propia Constitución, donde, siendo un solo Estado, nos encontramos la diversidad de los territorios en la igualdad de derechos de todos los hombres y las mujeres de nuestro país. Queremos hablar de políticas sociales, de empleo, de dependencia. Queremos hablar de los problemas que mejoran Cataluña y que mejoran Cataluña en el conjunto de España, con las características particulares también de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años y el deterioro que se produce. Queremos hablar del impulso del corredor mediterráneo, por lo que representa también para la propia economía de Cataluña. Queremos hablar también del levantamiento de los vetos a las leyes sociales que Cataluña había establecido y fueron vetadas, porque estamos hablando, en este caso, de pobreza energética, de cambio climático y de la universalidad de la sanidad pública, de la cartera de la sanidad pública. Esos son giros a los que va también la política del Gobierno de España, como es sabido, y que en este caso convergen con propuestas que había hecho Cataluña que habían sido vetadas. Hay un cambio político importante en España y ese cambio político también se va a reflejar en las relaciones que tengamos y en las políticas concretas a las que Cataluña aspiraba. Queremos hablar también de relaciones leales porque son obligadas en democracia y porque son obligadas en nuestro marco constitucional. Y en ese plano los presidentes también han acordado la presencia del Gobierno de España en el aniversario del 17 de agosto en los atentados de Barcelona y de Cambrils, y también en todas aquellas medidas que nos permitan reconstruir políticas que para la agenda de este Gobierno son muy importantes y donde necesitaremos también encuentros parlamentarios con los partidos políticos catalanes. En definitiva, el presidente de la Generalitat, como todo el mundo sabía de antemano, ha comentado y ha hablado con el presidente Sánchez de la autodeterminación. El presidente ha contestado, como no puede ser de otra manera, con el altísimo autogobierno, descentralización política, cumplimiento del artículo 2 de nuestra Constitución y del Estatuto de Cataluña. En ese espacio de diversidad territorial y de derechos iguales de los españoles y de las españolas y, por tanto, de los catalanes, han podido también dialogar en posiciones que todos conocemos y que obviamente son también obligadas para el Gobierno de España. Ha sido una reunión larga, seguramente lo saben por la espera a la que han estado ustedes sometidos, pero concluyo, ha sido una reunión de trabajo eficaz, institucional, pero también llena de cortesía y de cordialidad. Por nuestra parte, se va a sostener este clima y esta propuesta de trabajo, porque creemos que hay que aportar soluciones, porque creemos que todo el mundo tiene y debe que ayudar y porque en ese plano el Gobierno de España da un paso importante para que a Cataluña llegue lo que seguramente toda la sociedad catalana también espera. Reconstruyamos espacios que habían quedado destruidos y seamos capaces de encontrar puntos de apoyo fundamentalmente para mejorar, en este caso, la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas y la posición de Cataluña en el conjunto de España. A eso respondemos como Gobierno de todos los españoles y en ese sentido he de dar cuenta de una reunión de trabajo, reunión institucional que ha sido francamente útil y que pensamos que pone y que sienta las bases de un espacio diferente y mejor al que nosotros contribuiremos con todo nuestro esfuerzo, también con toda nuestra lealtad y también
con toda la energía de la que dispone nada más y nada menos que el Gobierno de todos y de cada uno de los españoles, sintiéndose también responsable de Cataluña. Estoy a su disposición. Hola, buenas tardes. Tenía varias preguntas. Por un lado, me gustaría saber si de esta reunión ha salido ya un compromiso de que hubiese una segunda y dónde, porque se hablaba de septiembre en Barcelona. ¿Cuándo se van a poner en marcha las comisiones bilaterales? Y después también quería preguntarle si a ojos del Gobierno o específicamente del presidente, Quim Torra sigue siendo un racista y el Le Pen español. Y si ha cambiado, ¿por qué? Ya no tiene esa opinión. Gracias. La comisión bilateral, que por nuestra parte presidirá la ministra Batet, se va a reunir ya en las fechas en las que podamos encontrar rápidamente. Por un lado, el presidente de la Generalitat ha invitado al presidente Sánchez a reunirse también con él en Cataluña, en Barcelona. Bueno, pues es una situación bastante normal que se producirá también en cualquier momento, porque cuando hablamos de normalidad en todos los sentidos posibles, igual que cuando hablamos de cumplir la Constitución, lo decimos también en todos los sentidos posibles. A nadie le extrañará que el presidente de todos los españoles tenga una reunión de trabajo en Barcelona con el presidente de los catalanes, como queremos que sea paisaje habitual de este Gobierno en el marco territorial que la Constitución establece. Así que esa reunión en cualquier momento se producirá. Sí, perdón. Mire, hoy el presidente Sánchez ha recibido al presidente de la Generalitat, institucionalmente. Sí, señora vicepresidenta. Entendemos que le ha planteado el señor Torra al señor Sánchez que su aspiración es ejercer el derecho de autodeterminación y celebrar un referéndum, a ser posible pactado con el Gobierno. Deducimos también de sus palabras, porque ha dicho que se conocen las posiciones de cada uno, que le habrá dicho que no, pero si nos lo puede explicitar, que esto no puede ser. Y si aún así el presidente Torra mantiene la posibilidad, como usted ha dicho, de que haya comisiones de trabajo y que se hablen de otro tipo de cosas, como son, vamos a decir, las materiales. Y si en la recuperación que usted ha dicho de asuntos pendientes puede ser también un estudio de lo que el Tribunal Constitucional echó abajo y que los socialistas en sus diversos programas alguna vez ya han invocado que podrían recuperarse. Si eso también ha estado sobre la mesa. Gracias. Creo que no estamos delante de ninguna novedad, ¿no? El presidente de la Generalitat milita en un partido y tiene una coalición de gobierno que tiene un proyecto independentista y además hacen declaraciones claras en este sentido a las que usted ha aludido en relación al derecho de la autodeterminación, pero en esto también es sabido que la autodeterminación no existe como derecho en ninguna democracia del mundo, tampoco en la nuestra ni en nuestra Constitución, y sobre esto hay muy poco que hablar. Hay que hablar, sí, de la autonomía de Cataluña y hay que hablar de los asuntos que en algún caso están enquistados, como usted decía, y enquistados con recursos en el Tribunal Constitucional. Las leyes de carácter social que Cataluña tiene sometidas a recurso en el Tribunal Constitucional, nosotros estamos dispuestos a levantar esos vetos, porque afectan a políticas de cambio climático y energía, porque afectan a la universalidad de la sanidad pública en Cataluña y porque afectan de manera importante a la pobreza energética. Es una política que nosotros entendemos porque forma parte del giro político que se ha producido en nuestro país con la llegada del nuevo Gobierno, de un Gobierno socialista. Por lo tanto, de eso sí que hemos hablado. Y de lo demás, creo que las posiciones son conocidas, son públicas, son transparentes. El Gobierno de España tiene la obligación, obviamente, de defender el orden constitucional. Nosotros entendemos que hay un proyecto independentista en Cataluña, nadie lo desconoce, pero también entendemos que seguramente lo que muchos suscriben es que Cataluña puede mejorar muchas expectativas y muchos objetivos,
que estamos dispuestos a hablar de ello. Así que por eso decía que era una reunión que también ha sido una reunión importante de trabajo y no solo de establecer posiciones que muchas de ellas son conocidas y que muchas de ellas pues no son movibles. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, en primer lugar, por si el presidente Torra ha mencionado o ha hecho alguna petición sobre los presos independentistas que ahora ya están en cárceles catalanas y qué le ha contestado el presidente Sánchez. Y, por otro lado, quería saber qué impresión se lleva el Gobierno tras esta reunión de deshielo, tras tanto tiempo. ¿Cree el Ejecutivo que Torra ha abandonado la vía unilateral o ha dejado abierta esa puerta para retomarla en el futuro? Y en ese segundo caso, el presidente Sánchez le ha explicado a Torra cuál sería la posición en ese caso del Gobierno de España. Gracias. ¿Y cuál sería su actuación? Gracias. Mire, a nadie se le escapa, a nosotros menos que a nadie por la responsabilidad que ocupamos siendo Gobierno de España, que esta no es una situación ni sencilla ni que se pueda resolver por ninguna vía que no sea la de la inteligencia, la prudencia, la paciencia y el esfuerzo de todos. No se nos escapa. No es una situación que se vaya a revertir en un momento por ninguna razón que no sea el trabajo y el esfuerzo de todos. Nos hemos reunido con el presidente de la Generalitat y en esto no se pueden cambiar las posiciones. No hay presos políticos en nuestro país, pero es que esto es algo que el presidente ya sabía, no era ninguna novedad. Y porque además el Gobierno de España, como Ejecutivo, no interfiere en los procedimientos ni en el trabajo de otro poder, que es el Poder Judicial. Y en ese orden de cosas, pues no hay mucho espacio, evidentemente, más que podernos escuchar, porque es lo que procede. Nosotros pretendemos, y yo creo que la base que hemos sentado hoy es una estupenda base, sobre todo por lo democrático que conlleva la normalidad de poderse reunir. Estamos hablando de la estabilidad que supone para la sociedad española, incluida la sociedad catalana, de que los gobiernos hablen y hablen de cosas concretas que afectan y que benefician a la política española y, naturalmente, a los objetivos en Cataluña. De eso es de lo que hemos hablado. Fundamentalmente de eso es de lo que hemos hablado. Así que, obviamente, el presidente ha hecho comentarios sobre la autodeterminación o sobre los presos que afectan a su partido y a otro partido también, pero ahí no hay ningún margen más que el respeto mutuo al Poder Judicial y, en este caso, a la posición que sostiene el Gobierno de España, que no puede ser otra más que la que es conocida y que no cambia porque tengamos reuniones. Las reuniones significan eso que hemos venido escuchando todos en este país durante muchos meses, que a una situación de crisis política había que dar respuesta política. Pues si esto no pasa por poder dialogar y reunirnos, no sabemos por qué pasa. Hola, buenas tardes, vicepresidenta. Yo tenía varias preguntas. Una tiene que ver con esa recuperación de derechos que tiene pensado trabajar el Gobierno en colaboración con la Generalitat para recuperar esos derechos que, según usted ha dicho, quedaron destruidos tras el paso de la derecha por el Gobierno. Me gustaría saber cuáles son los derechos prioritarios para recuperar desde el punto de vista del Gobierno. En segundo lugar, me gustaría saber, en la medida en que nos ha anunciado que han llegado a un acuerdo para que haya presencia del Gobierno en el aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, ¿en qué contexto ha discurrido esta conversación? Si está prevista también o ha aceptado el presidente de la Generalitat la presencia de Su Majestad el Rey en ese mismo aniversario. Y, en tercer lugar, me parece que me dejaba una. Era intención del presidente Torrent hablar sobre el papel que Su Majestad el Rey tuvo el 1 de octubre en Cataluña tras el referéndum ilegal y ese discurso tan polémico. Me gustaría saber si esto ha sido motivo de conversación también durante la reunión. Pues mire, hay dos espacios en los que queda un campo de trabajo importante. Nosotros, como hemos anunciado, queremos derogar aquellos aspectos más lesivos de la llamada ley Mordaza, por lo que implica de recorte de derechos y de libertades de una democracia que en el siglo XXI no puede ir hacia detrás sino hacia adelante, entre otras cosas porque
somos un país que lleva por fin en la historia de España 40 años de vida democrática, de convivencia, de ejercicio de libertades y de derechos. Somos una sociedad experimentada a la que no conviene recortarle derechos y libertades. En ese plano seguramente que nos podremos encontrar con ello. Ha habido recortes importantes en políticas sociales como la dependencia, que le importa mucho también al Gobierno de la Generalitat, donde hay que hacer un esfuerzo de coordinación de competencias entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Es que hemos hablado de cosas que son sustantivas e importantes, por eso decía que había sido una reunión de trabajo también a destacar, Nosotros le hemos planteado, el presidente le ha planteado el deseo firme de estar en el aniversario de unos atentados por lo que significan de protección, de consideración a las víctimas. Y en este sentido hemos acordado hacer las ceremonias correspondientes de común acuerdo. Y mire, el rey es el jefe del Estado, de todo el Estado español. Y fíjese que, como ya en algún momento hube de destacar yo misma, el jefe del Estado está en aquellos actos en los que su agenda le lleva a Cataluña o cualquier otro territorio con absoluta normalidad y, en este caso, además, con el Gobierno de España. Esto no es objeto de debate para el Gobierno de España. Sí, Daniel Basteiro, del Español. Querría saber si el presidente Sánchez le ha pedido al presidente Torra, retomando la pregunta del compañero del Mundo, que renuncie a la unilateralidad o que en el Parlamento de Cataluña no apruebe más resoluciones como la reciente, reafirmando los objetivos políticos del 9 de noviembre de 2015. Gracias. Mire, es que a veces los hechos valen más que casi cualquier palabra o comentario. El viernes pasado el Gobierno tomó la decisión de ir en contra, jurídicamente hablando, de la moción que se aprobó el otro día en el Parlamento. Y hoy se ha producido esta reunión. Ayudemos todos a que, en la medida de nuestras posibilidades, todas las piezas acaben encontrando su hueco en una situación de crisis a la que, repito, todos podemos ayudar. Ha estado aquí el presidente Torra. ¿Y de qué hemos hablado? Pues hemos hablado y escuchado. Nosotros somos conscientes del proyecto político que representa el presidente Torra y podemos escuchar. Pero escuchar significa que nos podemos encontrar siendo muy diversos, sabiendo cuáles son las líneas que nadie puede traspasar. El Gobierno de España no abandona, porque no puede abandonar, como usted se podrá imaginar, la defensa del orden constitucional. Pero es que es más, el principal grupo de la Cámara y partido político que sostiene este Gobierno lo ha hecho cuando ha habido una situación crítica, con lealtad y con generosidad política, con las dos cosas. Ahora se la pedimos a todo el mundo, porque además nos ha tocado dar prueba de cuál es el espacio en el que el Gobierno se va a mover desde el punto de vista de la defensa jurídica del orden constitucional, pero también acabamos de dar prueba de cuál es el espacio político donde otros habían abandonado y nosotros estamos dispuestos a asumir las tareas que le corresponden a un Gobierno en democracia. Así que el presidente Torra ha estado también constructivo en aquellos asuntos en los que conviene, repito, que las cosas vuelvan a un espacio donde se encuentra lo razonable en la política. Y en ese orden todos podemos ayudar. También tienen que ayudar el resto de los partidos políticos, porque, mire, a veces la experiencia da la respuesta. Lo hemos tenido que vivir y hemos dado pruebas claras de cómo nos comportamos como Partido Socialista y ahora como Gobierno. Pues no le pedimos a los demás nada distinto de lo que nosotros hemos sido capaces de hacer. Eso también se lo pedimos a los demás. Gracias. Buenas tardes, vicepresidenta. Entiendo entonces que el Gobierno percibe que el presidente Torra está aparcando o retrasando o priorizando los derechos de los catalanes sobre el referéndum.
Y le quería preguntar también, por matizar, la pregunta de mi compañera Anabel. Cuando habla de levantar vetos ante el Tribunal Constitucional, hablamos de las 16 leyes, hablamos de parte de ellos, de la mitad, ¿nos puede concretar alguno más? Y cuando habla de la reunión en cualquier momento, de la segunda reunión en cualquier momento, ¿estamos hablando a la vuelta del verano, en el mes de septiembre o en cualquier momento es de manera inminente, ya mismo, en este mes de julio? Gracias. Mire, nosotros valoramos que la reunión haya sido muy larga en el tiempo, han sido casi 2 horas y media, y que una parte muy importante de ese tiempo se haya dedicado de manera eficaz a trabajar conjuntamente. Lo valoramos del presidente Torra. Y como usted bien ha dicho, es que hemos hablado de cosas importantes, concretas y normales en una democracia, y lo valoramos, conociendo como conocemos las posiciones políticas. Mire, el referéndum, la articulación del referéndum en la Constitución española no da para un referéndum de autodeterminación. Se puede decir de diferentes maneras, pero al final es lo mismo. No existe la posibilidad de dejar de cumplir a lo que obliga el artículo 2 de la Constitución. A otro gobierno le han hecho 2 referéndums. Y nosotros, en 1 mes y 2 días, si la memoria no me falla, hemos recibido al presidente Torra. Y hemos hablado 2 horas y media, el presidente Sánchez, con él. Ese es el sitio. Y de las leyes que están recurridas, nosotros vamos a levantar el veto de las leyes sociales. De las leyes sociales. Porque afectan a políticas que nacían del impulso político del autogobierno de Cataluña, que nosotros podemos respetar porque afectan, repito, a pobreza energética, porque afectan a cambio climático, a universalización de la sanidad pública, y comprendemos. Y en ese espacio vamos a trabajar con ellos. No vamos, evidentemente, a abandonar el espacio que ningún gobierno puede abandonar, que es la defensa del orden constitucional. Pero, como le decía antes a su compañero, los avatares cada día de la agenda política han hecho que el viernes pasado en Consejo de Ministros hayamos tomado la decisión de impugnar una moción que iba, obviamente, en la dirección imposible de asumir para mantener el orden constitucional. Creo que los hechos hablan más que todo. Y hemos de darnos todos una oportunidad constructiva y generosa de restablecer situaciones que nunca se tenían que haber quebrado. Y no me refiero solo a las jurídicas, también a las políticas, que es donde ahora toca hacer el trabajo. Y el presidente Sánchez sí que le ha dicho al presidente Torra, con total también sinceridad, que en algún momento se reunirá con él en Barcelona. ¿Cuándo? Mire, vamos a ponernos ahora mismo con la comisión bilateral, con las comisiones que la contienen, vamos a ir trabajando, en algún momento empezaremos a tener resultados, y el presidente Sánchez, pues cuando visite Barcelona, visita una estupenda ciudad de nuestro país, la capital de Cataluña, a la que, por cierto, tendrá que ir con mucha frecuencia, porque he dicho en varias ocasiones en esta comparecencia que nos sentimos responsables de todos y todas los catalanes, voten lo que voten, y nos sentimos responsables de reconstruir también todo lo que se ha roto dentro de la propia sociedad catalana. Y eso se hace ocupando cada uno su espacio constitucional, y nosotros estaremos dispuestos a trabajar en el espacio que nos corresponde como Gobierno de España. Una última pregunta para la vicepresidenta. Sí, por favor, Buenos días o buenas tardes, vicepresidenta. Yo quería preguntarle por otros asuntos también de los que imagino que habrán hablado, como las competencias o las inversiones, si nos podría precisar si han entrado al detalle, un mínimo detalle, de cuáles son las transferencias que, por ejemplo, se podían traspasar a Cataluña o de qué inversiones estaría dispuesto a hacer el Gobierno. Y también si el presidente Sánchez ha pedido al presidente Torra que vuelva a los órganos multilaterales como la conferencia de presidentes, las conferencias sectoriales, etcétera. Gracias. Mire, han estado hablando y trabajando durante 2 horas y media. Yo he querido venir aquí lo más rápido posible porque ustedes también estaban esperando. Creo que tengo la información importante, pero imagino que ambos han hablado de muchas más cosas que
administrarán, supongo, de la manera que consideren cada uno de ellos oportuno. Pero fíjese que es muy interesante lo que usted pregunta. Si el presidente Torra ha venido hoy y ha sido recibido por el presidente Sánchez en una reunión, repito, institucional, pero cordial y llena de cortesía, significa que podemos darnos una oportunidad a muchas otras cosas que usted ponía de manifiesto en otros ámbitos que ya no son el nivel que le corresponde a ambos como presidentes. Claro que sí, pero es que usted preguntaba de las comisiones que hay dentro de la comisión bilateral, que todas son estatutarias y que se estaban incumpliendo al no reunirlas, que había comisiones que no se habían reunido desde el 2011, que no estaban trabajando nadie donde tenía que trabajar. Ahí hay una comisión prevista para infraestructuras, otra para Hacienda y otra para transferencias. Pero igual que tenemos, por ejemplo, con la bilateral con el País Vasco, que el Lehendakari también estuvo aquí en una reunión también de trabajo y de compromiso y de coordinación mutua. Pues ahí hablaremos, evidentemente, de cumplir el Estatuto de Cataluña. Si es que al Gobierno de España también le compete que el Estatuto de Cataluña se cumpla en todas aquellas posibilidades que el tiempo nos dé en esta legislatura, que todo el mundo ya sabe que es corta, por las razones que ahora nos toca comentar, por el espacio que nos corresponde. Es que nosotros nos sentimos también responsables de que el Estatuto de Cataluña se cumpla. No solo el día que acontecen situaciones inconstitucionales y recordamos que hay que cumplir la Constitución y el Estatuto. También nos sentimos concernidos con eso. Y dentro de esa bilateral, repito, hay 3 comisiones, una de infraestructura, otra de Hacienda y otra de transferencias, como existen también en otras bilaterales. Y porque estamos dispuestos, como no puede ser de otra manera, a ayudar y colaborar con el Gobierno de Cataluña en algunas cuestiones que tiene pendientes. Porque nosotros somos el Gobierno que sabe qué situaciones tienen pendientes todos los gobiernos autonómicos. Y porque en la medida de nuestras posibilidades no vamos a sentir sospechas con los gobiernos autonómicos ni con las autonomías. Mire usted, un procedimiento que nos hemos encontrado este Gobierno es que se recurría prácticamente todo en contencioso administrativo. Nosotros no entendemos que esta sea la actitud del Gobierno de España. La actitud del Gobierno de España tiene que ser trabajar de manera coordinada y leal con los gobiernos de los territorios. Y sabe usted además muy bien por qué. Porque hace ya tiempo, pero no mucho, las encuestas, el CIS nos dijo que la inmensa mayoría de los españoles se sentían cómodos y completamente en una situación natural, siendo españoles y del territorio identitario al que pertenece. La inmensa mayoría. Y son minorías las que se sienten solo españoles o solo de su territorio. Pues nosotros somos el Gobierno que comprende a todas esas amplias mayorías y no estamos por la labor de poner obstáculos a que todo esto vuelva a una situación democrática y cotidiana. Hola. La primera sería una aclaración. Cuando ha dado la respuesta a la autodeterminación, ha dicho 2 frases que una Perdón, que no le he oído. de la autodeterminación. Ha dicho 2 frases que una parecía suya y la otra del presidente. Cuando ha hablado el presidente decía que ha remitido al artículo 2 que no cabe la autodeterminación y usted ha dicho que no existe. Me gustaría saber si el presidente le ha dicho al presidente Torra que la autodeterminación no existe tal cual. Y la segunda es, habla de solución política. No sé si ha puesto encima de la mesa la propuesta o el proyecto de reforma constitucional, de modernización del Estado, del modelo territorial que tiene el Congreso y si se han emplazado a trabajar juntos también en esa dirección o si eso no ha estado encima de la mesa. Gracias. Mire, es lo mismo, se puede decir de diferentes maneras en el plano jurídico y en el plano político. La Constitución española, en su artículo 2, dice que somos un solo Estado y que la soberanía conjunta, la unidad territorial y la soberanía nacional recae en todos los hombres y mujeres de este país y en la unidad de su territorio, pero reconoce la diversidad territorial como un derecho, como un verdadero derecho a la autonomía política, lo que significa que reconoce la diversidad de los territorios. Eso se dice así, se puede decir que la autodeterminación no existe, se puede decir de muchas maneras, pero al final es todo lo mismo. La autodeterminación no existe porque Cataluña también formó parte del gran pacto que la Constitución significa
y del pacto de estar juntos en un solo Estado. Es que Cataluña formó parte de ese pacto. Se puede decir de muchas maneras, pero el presidente dice, en este caso, lo que venimos diciendo durante mucho tiempo en posiciones políticas y en posiciones jurídicas. Y mire, me preguntaba usted, ¿se incorporarán? Y me lo preguntaba usted también, ¿no? Ya les digo que sobre la literalidad de 2 horas y media, si quería venir pronto no me daba tiempo. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? He venido lo más rápido que he podido después de despachar con el presidente. Dejemos espacio a lo que hoy ha ocurrido, que consideramos que es una buena imagen con contenido para la democracia de este país y una buena imagen con contenido también para la situación de Cataluña en España, para su autogobierno, para el respeto a su presidente, para el respeto a su estatuto de autonomía. Ayudemos con generosidad a construir esto, porque créanme, en democracia es que no hay otras salidas que estas. Gracias.